Siciliano en su taller, pequeño ¿Cómo va, popurrí gente de querida? fotos y videos de Bueno, espero que service de estén bien, ya electricidad. llegando al mediodía. Yo particularmente estoy cambiando bastidores de puntos, de tomas, nada. Por eso no subí el desarrollo, porque me iban a decir, Tano, estamos cansados de verte cambiar punto y toma. El que no se escondió en broma, va a decir alguno. El viejo chiste. Bueno, pero bueno, todos sabemos que el interruptor punto tiene una entrada de alimentación, un retorno, que el toma tiene tierra, fase y neutro. ¿Qué les quiero mostrar en este video? Que esto está mal conectado. O sea, funciona perfectamente y está bien. Pero la norma ahora dice que no se pueden conectar en la bornera del toma los dos conectores. O sea, estos tendrían que estar empalmados juntos y entrar uno solo a servicio. En los tres casos sería lo mismo. Están sacando corriente, están haciendo una derivación a otro sector desde la misma bornera. Entonces la bornera sufre el consumo de este toma más el del cable que va hacia otra boca. Si bien yo siempre sostuve esa teoría, antes Edenor no lo sancionaba, ni lo prohibía, ni nada. Ahora por reglamento hay que hacerlo como lo hice yo toda la vida. Yo toda la vida, pongámosle que si tuviese una mano más podría desarmar, ¿no? Estos dos cables, y yo los tendría separados, yo los empalmo juntos y salgo con uno solo a la bornera del toma. ¿Para qué? Para que solamente en la bornera esté la carga del consumo de este toma. Bueno, habrán notado en el otro video que despotriqué contra los pintores. Miren cómo está esto. Departamento pintado nuevo. Claro, pero por más voluntad que le pongo para desarmar el bastidor, me quedan esos detalles porque no se tomaron el trabajo de sacarlo antes de pintar. Pintaron todo junto y bueno, así quedó. Espero se haya entendido el concepto. Me gustaría tener una mano más para poder demostrárselos, pero básicamente la idea es que estos dos cables vayan empalmados juntos y salga uno solo a servicio. ¿Para qué? Para que la bornera sufra solamente el consumo del toma, no del consumo del toma y de la línea que sale a derivación. Les mando un saludo. Bueno, gente, esto es lo que yo quería explicar. O sea, conectado de esta forma, logramos que el toma, el bastidor que vamos a poner, no bueno, pero es a modo de ejemplo, en esta caja tenga individualidad con respecto a la línea. Porque si lo conectábamos, como les mostré en el otro video, queda el toma sufriendo el consumo del toma en sí mismo, más el del otro que está instalado allá. No sé si se ve. Bueno, ustedes dirán, Tano, no seas tan obsesivo porque acá solo se enchufan veladores. Sí, en este caso sí, es verdad. Estos son los tomas de la habitación, pero en el resto de la casa está igual y lo noté en la línea de tomas de uso especial, donde va microondas, se deriva a aire acondicionado y se deriva a la otra habitación al otro aire acondicionado. O sea que el mismo error que estaban cometiendo en esta escala, la estaban cometiendo a gran escala. Y después vienen los incendios, los problemas, los incendios, se queman los módulos, o sea, los módulos no resisten y se queman. Bueno, espero que haya quedado claro. Si no soy muy claro es porque estoy cansado, me levanté muy temprano, ahora que me doy cuenta ya estamos pasando el mediodía, todavía no comí y todavía no tomé una Pepsi, así que les dejo un saludo y voy a terminar este trabajo, al menos la parte eléctrica. Bueno, videíto ideal para los que les gusta los colores reglamentarios. Cuéntenme
qué opinan de esto, qué tal lo ven. Bueno, se salió un cable. Sigan viendo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller, video cortito, realizando un service, una urgencia. El cliente es un muchacho, tiene alquilados 3 o 4 departamentitos sobre su casa. Bueno, uno de ellos está sin servicio, sin luz. Ahí están las térmicas de los otros. El tema es la térmica, la llave térmica. Se hace un poquito difícil testear y filmar, pero bueno, van a saber comprender. Ahí podemos observar que la tensión entra. Tenemos los 220 de la línea y acá no tenemos salida de corriente. Así que bueno, ya hice un puente para verificar lo que les estoy contando. Así que nada, en breve el cliente llega con la nueva térmica y ya le damos curso. La Sica de 32, bueno, es un poco grande para este diámetro de cables, que los observadores, los amigos notarán que es de 1,5 milímetros, y es verdad, está mal, pero bueno, es lo que hay, como digo siempre. Colores reglamentarios a veces no esperen que la térmica que hay es la que corresponda al circuito. Son todas cosas que uno ya aclaró, explicó, y bueno, en algún momento algún electricista habrá puesto una de 32, dado que este tipo de departamentitos y demás tienen siempre termos eléctricos, calefacción por medio de electricidad, calefacción eléctrica con estufas de velas de cuarzo y ese tipo de cosas. Y por ahí la que corresponde, notarán que las otras son de 25, les saltaba. Así que bueno, vino un electricista, llamémosle, y puso esta de 32 con este cable. ¿A qué voy con esto? Que se pueden encontrar con cualquier cosa en las viviendas. O sea, si buscamos la perfección, como digo siempre, se trabaja dentro de las posibilidades y los tipos de viviendas acorde a los presupuestos, ¿no? Les mando un saludo, los espero, los invito a una nueva charlita desde el taller. No, no, la Y ahí no tenemos tensión. Ahí tenemos. Ahí no tenemos. Obviamente esto sería 380, pero bueno, como tengo la punta en el neutro, sale 220 a cada fase. Bueno, gente, ahí ya elaboré un puente con un cablecito en una fase. Esto no es para hacerlo en sus casas, es a modo de prueba. Ya verificamos que está funcionando, o sea, está permitiendo el pase de la corriente. O sea que esto sirve para hacer unas pruebas más en el departamento y después, una vez que lo tenemos certificado,
Ya le informamos al cliente que hay que cambiar el disyuntor tetrapolar. Bueno, gente, acá obviamente ya terminando de amurar la caja de la térmica general existente. Obviamente hay varios pasos a seguir. No lo hice tipo tutorial mostrándolos, pero bueno, habrán visto que debajo de acá, de este revoque, yo puse ladrillos. Obviamente hay que humedecerlos antes de ponerlos. También hay que humedecer la mampostería, porque si no el material tira, se quema y no pega. Cuando se trata de una caja de térmica nueva, obviamente o se saca la puerta o se deja con la bolsita de protección que viene. Yo obviamente tuve todos los cuidados para que no se llene de cemento ni nada. Desde ya falta revocar en algunos lugarcitos y fratachar. Eso es lo que le quería decir. Fratachar. La importancia de siempre tener un pincel en la caja de herramientas es notable, ¿eh? Ténganlo en cuenta. Terrible, no se abría, hacía como 20 años estaba esta cajita. ¿Cómo va? Bueno, una sugerencia a los muchachos estos que andan pintando, que no son pintores, pero que andan pintando, andan ganándose la vida, cosa que veo muy bien. Muchachos, cuando vayan a pintar un domicilio, les pido por favor, no corran ningún riesgo, no es peligroso, nada. Agarren un destornillador, sáquense los bastidores, déjenlos así, cúbranlos con una bolsita y pinten tranquilos. Después vuélvanlo a poner con sus correspondientes tornillitos, porque ustedes ¿qué hacen? Sacan la tapa, que es esta, sacan la tapa, pintan con bastidor y todo, y dicen total después ponemos la tapa y queda hermoso. Pero ¿qué pasa? Cuando el cliente nota la diferencia entre los bastidores y tapas antiguas con la pared nueva, llama al electricista, que es uno, y uno tiene que desarmar el bastidor. Entonces está todo pegado porque la pintura es buena calidad y no sé si se llega a ver, pero se hace como una especie de membrana, se plastifica todo junto y se viene la pintura que ustedes pusieron. Evítense problemas, son detalles. Yo sé que lleva por ahí un poquito más de tiempo sacar la tapa, sacar el bastidor, ponerle una bolsita, pero mejora la calidad de su trabajo y no complica el trabajo de otras personas. Por ejemplo, ahora si a mí la tapa no me cubre, la nueva, va a quedar este detalle ahí y a mí no me gustan esas cosas. Pero bueno, nada, no soy quien para dar consejos, sí para avisarle a la propietaria de este tipo de detalles. Así que bueno, les mando un saludo. Está así. Para mí está mal que estén las dos bajas.
Y corre.